Iglesia, buenos días. El Señor continúe bendiciendo sus vidas en esta mañana preciosa del Señor. Hoy que hemos de bendecirle, exaltarle, gracias a Dios por este tiempo de ministración que Él ha traído a nuestras vidas. Y también gracias a Dios por permitirnos y poder estar hoy recibiendo la palabra de nuestro Dios. Hoy es una mañana maravillosa donde exaltamos su nombre. Yo quiero que antes de comenzar oremos un momento y le demos gracias a Dios y le pidamos por esta palabra que sé que transformará tu vida. Señor, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por este momento, Dios, que nos permites exaltarte, bendecirte, Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú tomes esta palabra, Señor, que has hablado a mi corazón, Señor, y puedas transmitirla, Señor, a través de mí, Señor, y que llegue al corazón de cada uno de los que hoy ve esta transmisión, Señor. Gracias por este tiempo. Te adoro, Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana bendecimos su nombre. Yo le pido que usted ahí en su casa abra la palabra del Señor y me acompañe al segundo libro de Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo número 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda la promesa como algunas personas la consideran tardanza, sino que Él es paciente. Resáltelo ahí en su Biblia, sino que Él es paciente hacia vosotros o hacia ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta mañana es una mañana diferente, es una mañana especial, ¿sabe? El Señor traía a mi mente cosas que sucedían al principio de la pandemia. El Señor traía algunos pensamientos acerca de circunstancias que ocurrieron en la pandemia. Quiero que sepa que desde que empezó esta cuarentena, desde que nos vimos involucrados en este momento de la nada, porque realmente la pandemia ocurrió de la nada, nos hemos visto envueltos en circunstancias difíciles, nos hemos visto llenos de momentos complicados para nuestra vida, para nuestro corazón. Algunos han perdido sus empleos, otros han tenido que buscar la manera de poder subsistir. Algunas personas tal vez han entrado en depresión con este tiempo de pandemia, han entrado en melancolía con algunas situaciones de su casa, han habido separaciones y se han presentado tantas cosas negativas que hoy el mundo está lleno de estas situaciones y no nos permiten ver el propósito de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que más afecta la vida cristiana es no ver el propósito de Dios? Una de las cosas que más afecta la vida del ser humano es no entender cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. Y este tiempo, mi hermano que me escuche y que me ve, quiero que sepa que es un tiempo donde el mundo nos ha llenado de cosas negativas, nos ha llenado de temores, nos ha llenado de desánimos, nos ha llenado la mente de ideas sobre cosas que pensamos que nunca van a terminar, como el virus, como la crisis económica, como las crisis familiares. Usted escucha hoy en las noticias solamente problemas financieros. El mundo está revolucionado, el mundo está en un revolcón financiero, el mundo está en un revolcón social, el mundo tiene muchas diferencias entre unos y otros, y todo esto nos lleva a pensar que el mundo está cada día de mal en peor. Y que así como el mundo, usted y yo estamos mal en peor. Esto es lo que nos hace ver el mundo. Esto es lo que a nosotros nos muestra el mundo. Hemos creado en nuestra mente una barrera que nos acerca más hacia lo malo que hacia lo bueno de Dios. Quiero que sepas una cosa en esta mañana, y es que el Señor tiene un propósito contigo. El Señor tiene una voluntad especial para ti. El Señor tiene un mensaje para ti. El Señor tiene cosas grandes para ti. Pero el mundo, desafortunadamente, nos ha llevado a pensar lo contrario. El mundo nos ha llevado a pensar lo negativo que hay. Nos hemos llenado de argumentos sobre una crisis que pensamos y creemos nunca pasará. ¿No le ha ocurrido esta semana o estos días que usted en su mente trae imágenes y dice: ¿por qué no termina esto? ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a terminar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor? Y muchos se inclinan en oración, muchos se inclinan, se postran delante de Dios y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Otros sencillamente no buscan a Dios, dicen: Señor, tú obrarás, y siguen en sus quehaceres pensando hasta el día que el Señor quiere. Estamos esperando una respuesta
que sabes, Dios ya la tiene. Nosotros esperamos que Dios nos guíe para salir de una crisis de la cual Dios ya habló, ya dio una palabra. Sabes, este tiempo de pandemia nos hemos visto en tan crisis que se nos olvida el propósito. Pero esta mañana el Señor habló a mi vida y el Señor hoy trae a mi corazón que te diga que es un tiempo para que tú empieces a ver y a recordar las palabras que Dios ha dicho de ti, las palabras que Dios ha dicho que haría contigo, la promesa que Él un día te hizo, hoy te la está recordando. Sabes, por mucho tiempo nosotros hemos vivido basados en promesas y voluntad de Dios y hemos entrado en este tiempo donde no vemos la respuesta, pero hoy Dios dice, yo traje la respuesta hace mucho tiempo, yo te he dado una promesa hace mucho tiempo, tú has venido tal vez de extranjero hoy, pero yo te he traído con un propósito, dice Dios. Yo te he traído para bendecirte, dice Dios. Tú estás en una crisis económica, pero yo te quiero bendecir, dice Dios. Yo te estoy probando, yo estoy haciendo algo diferente contigo. Su palabra dice que nosotros somos como ese barro, que somos formados en una vasija nueva, en una vasija hermosa, en una vasija que tiene un diseño diferente, un diseño que no es común. El mundo te pinta un diseño común, Dios te pinta un diseño diferente. Dios te da un diseño diferente en esta mañana. Así que como cristianos y como hijos de Dios somos probados. Necesitamos unirnos a Él. Este no es un tiempo, mi hermano, quiero que me escuches. Este no es un tiempo, mi hermano, para estar llorando y lamentándonos. Sabes, al principio de la pandemia muchos estábamos lamentándonos, pero después de que ha pasado tanto tiempo, creo que ya no es tiempo de eso. Dios nos está diciendo, es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar más, es tiempo de buscar más su presencia. No es tiempo de quedarnos callados esperando a que Dios actúe. Es necesario que nosotros actuemos basado en la voluntad de Dios que ya nos ha dicho. Por mucho tiempo estoy seguro que Dios te ha hablado acerca de cosas que debes hacer, acerca de palabras que debes dar, acerca de consejos que debes dar a otros, pero no los has hecho por temor. Pero sabes, Dios hoy te está llamando a que te levantes una vez más, a que camines, a que no te desanimes, a que no te llenes de argumentos del enemigo, a que no te llenes de conceptos del mundo, sino te llenes de conceptos de Dios, te llenes de conceptos que Dios tiene hoy para ti. Necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos entrar en intimidad con Dios, necesitamos escuchar la voz de Dios. Sabes, esta semana escuchaba a un predicador decir algo que me encantó. Dice, él decía, la oración no es solamente cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Eso es muy bonito y es lo que hacemos. La oración también es escuchar la voz de Dios. No es solamente yo hablo, sino es también yo escucho. Y cada vez que tú entras en la palabra, cada vez que tú entras en oración, cada vez que tú entras en adoración, cada vez que tú entras en intimidad con Dios, Dios también quiere escucharte, pero Dios también quiere hablarte. Dios quiere que tú le hables y le adores, pero Dios quiere mostrarte cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos procesos en tu vida que quiere cambiar. Dios quiere hacer cosas grandes, pero tú necesitas entrar en intimidad con Él. Necesitamos, como cristianos, llenarnos de su palabra. Necesitamos derribar los argumentos del enemigo. Lo que decía al principio, estamos llenos de una sociedad corrupta, estamos llenos de una sociedad donde vemos enfermedades, donde vemos muerte, donde vemos escasez, donde tal vez no vemos respuesta, pero Dios nos dice, llénate de mis argumentos, de mi palabra, porque en mi palabra está la respuesta. Este tiempo es para llenarnos de argumentos de Dios, es para llenarnos de cosas que Dios ya nos había hablado. Él nos ha hablado de un llamamiento, Él nos ha hablado de un propósito, Él nos ha dado promesas y Él nos ha dado palabras audibles. No es solamente lo que hemos escuchado en la palabra, es lo que Dios nos ha hablado por años, es lo que Dios nos ha dicho a nosotros que muchas veces olvidamos. Quiero contarte una historia. Hace muchos años, cuando le serví al Señor, le sigo sirviendo, lo amo con mi corazón. Y en ese momento, en una ministración, el Señor empieza a orar, el predicador estaba ministrando, la iglesia estaba quebrantada. Y yo recuerdo que ese día pasamos al frente,
Él dijo que los que necesitaran una palabra, los que necesitaran un aliento, un ánimo de parte de Dios, que pasaran al frente. Y yo en ese momento tenía una angustia en mi corazón, algo personal. Pasé al frente y recuerdo que el predicador empezó a orar por cada uno de nosotros, y cuando llegó a mí, me dio una palabra que tal vez muchos hemos escuchado, o que tal vez de alguna manera la hemos inferido en nuestro corazón. Dios me dijo a través de ese profeta: no dudes, no dudes, porque yo te llamé. No dudes, porque yo te llamé. Y en ese momento, créame, que cuando escuché esa palabra, mi corazón cambió su perspectiva. Porque en mi corazón, en ese momento y aún en este tiempo, hemos visto cosas, y he visto cosas personalmente que lo hacen dudar, y que me han hecho dudar si realmente Dios está en el asunto o no. Pero quiero que sepas que esa palabra que Dios me dio hace muchos años, la recordaba hace unos días. Y Dios me dijo: así como yo te dije en ese tiempo, yo te he llamado. En este tiempo yo te digo una vez más: yo te llamé, yo te escogí, yo te voy a llevar a multitudes, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Y sabes, el Señor en este tiempo te dice: yo te escogí, yo te llamé. No dudes, no dudes, no dudes de lo que yo quiero hacer contigo. Ahora, este mensaje, más que hablar de algo extraordinario, más que enfocarse en cosas grandes que Dios ha hecho, este mensaje que Dios me dio es un mensaje para ti, hablando de 4 cosas importantes que Dios quiere que tú recuerdes. No es algo que Dios nunca haya hecho, no es algo que Dios nunca haya dicho, pero es algo que Dios quiere recordarte, porque es algo que hemos olvidado en este tiempo. Es algo que hemos olvidado en este tiempo como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Que tal vez es la razón por la que tú y yo hemos entrado muchas veces en angustia. Es la razón por la que tal vez tú y yo hemos entrado en depresión, hemos entrado en soledad, hemos tomado decisiones equivocadas, hemos caminado de la manera incorrecta. Quiero que me acompañes a Génesis 22, versículo 14, y quiero que sepas una cosa. Como te decía en un momento, hay 4 cosas que Dios quiere recordarte. La primera está en Génesis 22, versículo 14. Dice: Jehová es nuestro proveedor. Jehová es nuestro proveedor. Jehová Jireh, como dirían algunos en el lenguaje judío, no sé si se pronuncia bien, Jehová Jireh, o Jehová es nuestro proveedor. Génesis 22, versículo 14, y dice: y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Si tú has leído esa historia, te vas a dar cuenta que Abraham había obedecido a la palabra de Dios. Abraham había obedecido a lo que Dios le estaba diciendo, conforme a que Dios necesitaba que él sacrificara lo que más amaba. Abraham era una persona que amaba a Dios, era una persona que se entregaba por él, le creyó a él, pero Dios quería probar el corazón de Abraham y le dijo: quiero que tú me entregues a tu hijo, a quien amas, al único que tienes. Entonces Abraham, usted sabe la historia, él simplemente obedeció y dijo: sí, Señor. Al día siguiente llevó a su hijo, preparó los leños, hizo el altar, y cuando estaba todo listo, el hijo de Abraham dijo: papá, aquí está el altar, aquí están los leños, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo: el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y al ver Dios la obediencia de Abraham, dice la palabra que el ángel extendió la mano sobre Abraham y dijo: no lleves tu mano hacia tu hijo, porque yo he visto lo que has hecho, y por cuanto has obedecido, te bendeciré. Y en esta palabra, Abraham dice: este lugar se llama Jehová provee, Jehová da. Por cuanto hemos obedecido, por cuanto yo he obedecido a mi Padre, Él me va a proveer lo que yo necesito. Y sabes, esta primera cosa quiero que recuerdes de parte de Dios, es que Él es tu proveedor, es que Él es tu proveedor, Él es tu sustento, Él es el que ha traído bendición. ¿Sabes una cosa que pasó en el desierto cuando el pueblo de Israel caminaba en él? Dice su palabra en Éxodo
que aunque pasaron 40 años, aunque pasaron muchas necesidades en el desierto, dice la palabra que el calzado de ellos jamás se envejeció, ni siquiera las ropas se dañaron, por cuanto Dios fue sustento del pueblo de Israel, por cuanto Dios fue sustento en un lugar donde no había nada. Dios hizo de la nada un paraíso. Y sabes, en este tiempo quiero que recuerdes que si tú hoy estás en tu casa y tal vez tienes un plato de comida, tal vez tienes una casa donde morar, tal vez tienes un trabajo o tienes un sustento pequeño, por pequeño que sea o por grande que sea, quiero que sepas que Dios es quien te lo ha dado. Quiero que entiendas que Dios es quien te lo ha provisto. Quiero que entiendas que Dios necesita que tú veas que Él es tu bendición. Él te está proveyendo cada día. Cada vez que tú te levantas en la mañana, es necesario que Él haga milagros para que tú lo veas. Pero también es necesario que tú te levantes en la mañana y recuerdes eso y digas: Señor, gracias, porque tú has provisto mi vida. Es necesario que tú digas: gracias, Señor, porque hoy tengo vida, porque hoy tengo salud, porque tú eres mi proveedor. Segundo, Él es nuestro sanador. Dice su palabra en algún lenguaje hebreo, dice Jehová Rafa. Y lo encontramos, este versículo que escogí está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, perdón. Lo vuelvo a leer. Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Más adelante dice: por sus heridas fuimos sanados. En otro capítulo de Isaías, en otro libro, dice: por su llaga hemos sido curados. Quiero que recuerdes esto. Sabes, Pedro, le estaba hablando al pueblo en ese momento porque había muchas doctrinas, había muchos dogmas, había muchas filosofías acerca del mundo, de la creación, de la vida entera. Pero Dios y Jesús se había manifestado en ese entonces, había muerto, había resucitado y está vivo. Y en ese entonces Pedro se levanta y dice: ustedes han olvidado muchas cosas que Dios ha hecho y que Jesús ha hecho, porque en Jesús estuvo el cumplimiento y está el cumplimiento de su palabra. Y le recuerda este versículo: por su llaga hemos sido curados. Sabes que en ese entonces mucha gente tal vez buscaba algunos brujos, algunos médicos, buscaban maneras de curarse de forma natural del mundo, pero se les había olvidado que existía un Dios sanador, un Dios Rafa, un Dios que podía sanar su cuerpo entero, y ese era Dios, ese era Jehová de los cielos. Si Él creó todas las cosas, si Él ha hecho cosas muy grandes, ¿por qué no puede traer una sanidad a tu vida? Si Pedro, que estuvo con Jesús, Pedro que caminó con Él, Pedro que vio los milagros de Él, aún Pedro hizo milagros después de Jesús en la tierra, y Él hablaba de esto, ¿cuánto más nosotros que hemos visto los milagros de nuestro Dios cada mañana? Como te decía a un principio, el simple hecho de que tú tengas un plato de comida en tu casa es una razón más para decir gracias, Señor. El hecho de que tú hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, desde que inició la cuarentena y desde que inició la pandemia en Colombia, hasta el día de hoy, si tú no tienes enfermedad, debes decir gracias, Señor, porque tú me has curado, porque tú me has sanado, porque tú has guardado, porque tu palabra se ha cumplido, donde dice que ninguna plaga tocará tu morada, y hasta el día de hoy tú lo has hecho, Señor. Pero muchas veces olvidamos esto y nos enfocamos en lo que el mundo dice, en la cantidad de enfermos, nos enfocamos en que cada día hay más muertos, que en el mundo se multiplica la pandemia, que cada día es más difícil, que no hay la cura, que una cosa, que la otra. Y se nos olvida esto. Y se nos olvida que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor. Amén. Una tercera cosa maravillosa. Dijimos, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Y tercero, Él es nuestro pastor. En lenguaje hebreo lo encontré así, no sé si está bien. Dice Jehová Roi. Jehová Roi. Él es nuestro pastor. Y quiero
mencionar un versículo maravilloso, un texto maravilloso que está en Salmos capítulo 23. Usted lo ha leído, tal vez algunos ya se lo saben de memoria. Dice, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En el versículo 6 de ese capítulo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese versículo me impactó muchísimo. Me llenó la mente de fuerzas. El que escribió este versículo, el que escribió este salmo, que es David, lo escribió en un momento difícil porque él estuvo siendo perseguido, ¿sabes? Él estaba en un momento donde si no era Saúl, era su hijo quien lo estaba persiguiendo para quitarle el trono. Si no era el uno, era el otro. Si no era una circunstancia mala, era una peor. Pero él dijo, tú eres mi pastor y nada me faltará. Él en su corazón sabía que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Él en su corazón sabía que el día de mañana iba a estar reinando porque Dios había hablado a su vida antes. ¿Recuerdas cuando Samuel ungió a David? Tú serás rey, decía Samuel. Y David no solamente lo creyó, lo confesó y lo guardó en su corazón hasta el día en que fue rey. Desde los 17 años en que fue ungido, casi hasta los 30, un poquito más, él fue coronado rey. Y en ese tiempo, en ese transcurrir de más de 10 años, él esperó la promesa. Y nosotros esperamos la promesa, nosotros esperamos la bendición, pero nosotros tenemos la bendición y la vemos. Y debemos decir gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres mi pastor. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará por amor de su nombre. Recuerda ese versículo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Quiero que lo recuerdes. Este es un mensaje para recordar. Este es un mensaje para que tú te acuerdes de esas palabras que Dios ha dicho. Que hoy el Señor trae una vez más a tu vida. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá. No debes temer porque el Señor estará contigo. Él es nuestro pastor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Él ha hecho cosas grandes y las está haciendo en este tiempo. Tú que me ves, quiero que entiendas eso. Dios está haciendo cosas muy grandes en este tiempo. Pero necesitas creer y necesitas recordar. Por último, el punto número 4 dice, Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel. Hay un versículo en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero antes de darte ese versículo, o bueno, lo voy a leer, dice Isaías 7:14, Dios mismo les va a dar una señal. La virgen quedará encinta y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Y este versículo nace de un contexto difícil. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces el pueblo de Siria y el pueblo en ese entonces de Israel estaban en conjunto contra el pueblo de Judá. El rey de Judá era el rey Acaz, y estos dos reyes se habían confabulado para hacerle mal al rey de Judá. Habían planeado una guerra contra este rey y habían tramado derrotar y poner a otra persona y decir, tú vas a reinar en vez de Acaz, porque el pueblo de Judá iba a perecer. Y Dios dijo a través del profeta que eso no iba a suceder. Acaz, al enterarse, salió al encuentro de ellos para pelear, porque él creía que con sus fuerzas podría vencer. Pero Dios dice a través del profeta y les dice, no tengan temor, porque ciertamente Dios va a vencer por ustedes. Ciertamente Dios va a hacer el milagro que tú estás esperando. Ciertamente Dios va a hacer y va a traer la respuesta que tú estás necesitando. Pero tú necesitas, más que actuar en tus fuerzas, actuar en las fuerzas de Dios. Tú necesitas fortalecerte en el Espíritu Santo antes de fortalecerte en las cosas de afuera, antes de buscar en las cosas de allá, en la calle, antes de buscar en un trabajo, antes de buscar tal vez en alguien que te dé un sustento. Tú debes buscar en Dios, porque Él es. Y Él está contigo. Él está con nosotros. Más adelante, este mismo versículo
se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando el ángel se aparece y dice, la Virgen dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Pero después dice, a otra mujer le dice, y tú darás a luz un hijo que se llamará Salvador, Jesús. Que Él traerá la salvación, que Él traerá la respuesta, porque dice otra vez, Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está en ese tiempo, así como estuvo en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de los reyes, así mismo está hoy. En el tiempo de Esdras, Nehemías, en la deportación a Babilonia, aún en el tiempo de Roma, cuando los judíos eran parte de Roma, Dios estaba en el asunto. Mucho tiempo después, Israel volvió a ser una gran nación como la que es hoy. Pero porque ellos esperaron la promesa donde dice, Dios es Emmanuel, Dios está con nosotros, Dios está contigo. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. El mundo no nos deja ver todo el panorama, pero Dios nos abre toda perspectiva, haciéndonos ver el cuadro completo. Quiero que entiendas algo importante en esta mañana, y es que el mundo nos ha llenado de cosas negativas, de frustraciones, nos ha hablado de un futuro malo, de un futuro que no es tan bueno. Pero quiero que entiendas algo, y es que lo que ves hoy es solo una pequeña parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Este momento de crisis solamente es una fracción de lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo en tu casa, en tu relación con Él, en tu relación con tu familia, en tu área financiera, en tu área espiritual, en tu llamado, en tu propósito. Tú que me estás viendo, quiero que entiendas esto, porque Dios está transformando el corazón de los que hoy buscamos su presencia. Hace un momento atrás, cuando estábamos ante multitudes y veíamos la gente llegar, hablando de los que somos ministros en la iglesia, en el altar, veíamos mucha gente, pero al principio era extraño cuando veíamos una cámara. Pero quiero que sepas una cosa, y es que hoy vemos la diferencia. Hoy entendemos que Dios habla más a través de una pantalla muchas veces que a través de la misma iglesia, porque hay un propósito más grande en este tiempo. Ya para concluir, entiende eso. Dios está mostrándote un cuadro completo a través de esta predicación, a través de estas pequeñas cosas. Recuerda, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu pastor y Él está contigo. Así que tú que has creído, yo te invito a que cierres tus ojos una vez más y le digas al Señor, gracias Padre, gracias porque hemos creído, porque estamos creyendo en ti, porque estamos creyendo cada día más en tu voluntad. Sabes, Dios, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos, Señor, no solamente a recordar, sino a vivir tu palabra, a vivir aquellas cosas que tú has dicho de nosotros que harías y que estás haciendo, Señor. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada persona que hoy nos ve, que hoy disfruta no solo una prédica, sino disfruta principalmente tu presencia, Señor. Gracias porque tú hablas a tus siervos y a tus hijos, Señor, y en este tiempo veremos tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Yo les doy las gracias por estar en esta transmisión. Dios los bendiga grandemente. Esperamos vernos pronto. Creemos en que Dios va a traer bendición sobre bendición a nuestras vidas y a su vida. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por estar en este tiempo.